esta grabación. Muy buenas noches a todos los que están acá. Bienvenidos también a todos los que nos van a ver por medio de esta grabación. Para mí es todo un honor poder llegar a este capítulo 11 del libro de Daniel. Un capítulo que es muy especial porque es una transición después de que vimos esta amplia explicación del Hijo del Hombre y después abordamos en el capítulo 10 em, todo este mensaje que tenía el ángel. Hoy pasamos al capítulo 11 versículo 1, donde vamos a hablar del tema de los conflictos de las edades. Y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, tú que eres bueno, misericordioso, lleno de gracia, que conoces tu perfecta revelación en la Escritura y conoces nuestro corazón. Sabes que estamos necesitados de esta fuente de agua viva que es tu precioso libro de Daniel. En ella también encontramos a Jesús, en ella también encontramos en el Evangelio y en ella también encontramos, Señor, tu verdad. Pedimos que abra nuestro corazón, abra nuestros oídos para que podamos entender este precioso capítulo. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer nuestros 4 pasos tradicionales, ¿sí? Ya podemos hablar de tradición. Vamos a primero a leer el texto. En esta ocasión yo traigo el texto en Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo todo. Después de que lo leemos todo, vamos a buscar palabras repetidas. Vamos a después a buscar personajes, que aquí hay muchos personajes. En una porción de 10 versículos vamos a encontrar varios. Después haremos preguntas al texto. Y finalmente pensamos por qué era importante este texto a la audiencia original y por qué es importante para nosotros. Sin más ni más, empezamos en el versículo 1. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con su riqueza, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo el gobierno, porque lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes será más fuerte que él, y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años, harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el del rey del norte y harán las paces, aunque ella no tendrá su poder y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur. Con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego, el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán a un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Bueno, buscamos palabras repetidas. ¿Qué Dígame encontramos? una cosa. Ajá. Hace tiempo quiero hacer esta pregunta, pero me da vergüenza si se le adelanto a los demás. Voy a aprovechar que no están. No, ¿por qué es que hay que buscar palabras repetidas si al final, digamos, si en los pasos siguientes no se hace mención así con respecto a las palabras repetidas o... Buena pregunta. Y primera vez que alguien me la hace.
Buscamos palabras repetidas porque estamos buscando las ideas principales y dónde está el énfasis del texto. Hacia allá vamos. Primero encontramos entonces una forma de estructura. En narrativas como esta, generalmente tenemos como sándwich o emparedados. Tenemos las palabras repetidas arriba y se repiten abajo. Y en el centro, generalmente está la idea central. Entonces, ¿por qué buscamos Sí. palabras repetidas? Porque no son como las historias tradicionales que nosotros tenemos, donde hay un inicio, hay un desarrollo y hay un fin. Aquí pueden haber estos juegos se llaman de paralelismos. Entonces, para eso es que buscamos palabras repetidas. Muy bien, buena pregunta. Así aprovechamos que no está la gente. Déjelo grabadito para Sí, sí, anotarlo. lo estoy grabando, lo estoy grabando. No, por ¿O eso digo yo no? esa parte. Ah, sí, sí, lo dejé grabado. Ay, qué susto, pensé que no lo dejaba grabado. Entonces Y me vamos llama a... la atención que Ajá. ahí dice que la hija del rey del sur se casará. En la versión que yo leí nada más dice se unirá, entonces no. Ah, eso es muy interesante. Lo voy a dejar también como una pregunta de una vez. ¿En qué versículo Debe ser en el 5 o en el 6. Mira, es el 6 y es el versículo que no entiendo. se casará? Bueno, no, Ok. no entiendo mucho. Sí, esto es complejo, ¿no? El texto, a veces. Vendrá Sí, al rey del norte, es lo que dice. vendrá. Dejé la pregunta de una vez para que hablemos de por qué algunas versiones dicen vendrán y otras versiones dicen casarán. Ujú. Hay un tema muy importante que lo podemos ver a través de la repetición de la palabra reyes y reinados. Lo tenemos allí en el 10, en el 11. Sí, el rey del norte. Aquí tenemos otro reino, surgirá un rey, ¿verdad? Eh, este es algo muy interesante. Aquí el rey del sur. Bueno, me imagino que también el rey del norte. Tenemos esta Sí, otra repetición acá. el poder Yo, del rey, un poco más abajo. ajá, El, familia el real rey. también. Antes dice el poder del rey. Ah, ¿en qué versículo? En el mismo, pero para ver, es que no veo ni los números. Supongo que es como en el 6 se casará con el rey del norte y harán paces, y aunque ella no tendrá su poder, Ajá, no el reconoce. rey. Esto sí. Esta no es la misma palabra, pero sí es una palabra prima, digamos. Vamos a reconocerla como una palabra dentro del mismo grupo, ¿no? En el Su poder. ejército atacará al rey también. Ujú. Tenemos rey acá. En el 9 el rey del norte Ujú. y el rey Encima del sur. dirá, si habrá, ajá. Entonces vemos algo muy interesante. Este es uno de los temas principales de esta porción. Toda esta visión gira alrededor de, viene este reino, cae ese reino, viene otro reino, cae ese reino. ¿Qué pasa con los reinos del norte y del sur, no? Entonces está narrando todo el desarrollo del plan de Dios a través de las eras políticas. Sí, ese es algo muy interesante para que vean. Bueno, tenemos norte y sur repetido, ¿verdad? Varias Ujú. veces. Lo voy a poner acá. Se conectó un iPhone 2. Hola, hola, Ña Isa, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice Muy el niño? bien, Mira. Buenas bienvenido. noches. Sí, Bueno, aquí Lucas gracias. llegó también, pero ya se fue otra vez. Ujú. Ahí Se andan cobraba. jodiendo. Eso es- Vamos a ver, porque la conexión está malísima. Espero poderme conectar todo el rato. Ay, ay, ay. está con su- Bueno, esperemos que sí, se pueda. Estamos Ujú. buscando todavía palabras repetidas Ujú. Ajá. y es muy interesante que encontramos rey, reino, real y poder. Es otra ¿Sí? verdad. Entonces decíamos que aquí Ujú. vemos el énfasis principal de Daniel capítulo 11 versículo 1 al 10. Nos está relatando el plan de Dios a través de todas las esferas políticas, todo lo que va a pasar
alrededor del pueblo de Israel y también dentro del pueblo de Israel. Que esto es algo que no habíamos visto en otras visiones. En otras visiones teníamos quién nos iba a gobernar a ellos, pero no teníamos así tal cual lo que tenemos ahora en esta, que La es palabra qué va fuerza, a pasar. ¿Cuál la otra? palabra fuerza en el 2 y creo que en el 3. Fuerza. Fuerza, Ajá, fuerza. haya cobrado fuerza y en el 3 dice con lujo de fuerza, gobernará con lujo de fuerza. Oiga, Volpi, lo que estoy viendo es Tenemos que entonces otro término muy importante, ¿no? este Familia del Reina término Valera, poder. sí. Ujú. hablar Reina sobre Valera, o tiene otra versión, vamos a ver. Estamos en nueva versión internacional. Ah, porque ya ya, muchas ya. líneas del tren, ¿verdad? Yo me imagino que Sí. se fue ya con nosotros. Sí, claro. Hola, hola, Daniel, ¿cómo está? Ah, mire, ya Hola, llegaron ¿cómo más. están? Muy bien, ¿Cómo les va gracias a yendo? Dios. Muy bien, mucho gusto poder saludarlo. Un abrazo a la distancia para todos. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Otra Igual. palabra repetida que tenemos, y voy a ayudar un poquito, es la palabra hija, pero también tenemos hijo por ahí anda. Ajá, la Hijo, hija su Hija de hijo e y su hijos. esposo. ¿Ustedes me dicen Hijo, dónde? hijo está en el 6, hija en casi el, terminando el 6, sí, en el donde 6 dice su hijo también. y su esposo. Ajá, Ajá, hija está arriba, dos líneas para atrás. En el mismo 6 dice la hija del rey, la hija del rey del sur. Ujú. ajá, ese era lo que- Eso va con Reina Valera. la hija. Entonces veamos Sí. algo muy, muy, muy importante. En las otras visiones habíamos visto quién va a conquistar Israel y todos los gobiernos que van a pasar por encima. Pero acá Ujú, tenemos entonces ahora el desarrollo en esta visión de los gobiernos afuera y de la descendencia de los reyes dentro de Israel, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy importante que no habían en las otras. Ujú. ujú. Después tenemos otra palabra repetida y no sé si ven el contraste entre dioses Bueno, no. y Dios. Tenemos acá dioses, Bueno, ajá, y por allí debemos tener la palabra Dios por algún lado. No, Dios al final del 4, ajá, porque Dios lo dividirá con mayúsculas. gracias, mi Ujú. hermana Isabel. Me pegó una salvada. Yo dije, ¿será que lo vi en otra parte, en otra parte? Entonces aquí tenemos un contraste entonces. Tenemos el contraste entre Dios y Ajá. los dioses. Así que Ujú. vemos también algo que hemos visto alrededor de todo el libro de Daniel, esta guerra espiritual, ¿no? Ujú. Entre el Dios de Israel e Israel y los dioses de los pueblos vecinos que están apadrinando gobiernos también movidos por estas potestades o demonios o falsos dioses, como Ujú. queramos llamar. Está en esa fortaleza guerra. no con fuerza, Sí, sí, sí. perdón, ¿Dónde está? ya se me perdió. Un Sí, poquito abajo. fortaleza está ahí, ahí por donde está eso de dioses, de la parte de arriba, encima de dioses. Ah, encima de Dios es fortaleza. Ujú. Mira, sí. Y, y tenemos fortaleza y tenemos forzar también, que son Forzar palabras también, muy, sí, forzar. ajá. Y tenemos verbos muy, muy bélicos, ¿verdad? Y quiero poner la repetición de estos verbos bélicos. Ahí en el 7 atacarán, salir Sacarán. victorioso, Guerra. se Ujú. También. apoderará, luego invadirá, Ya, se verá forzado, alistarse para la guerra, Ujú. se reunirán a un gran ejército, avanzará Gran rezando ejército. todo para llegar a ¿sí? la Ujú. Que De esta fortaleza ah, final. avanzarán, Será eso, y rezando. tenemos fortaleza también repetida. Entonces, ¿qué podemos ver con estas repeticiones? Tenemos una serie de reyes, el Señor nos está permitiendo ver una visión donde vemos cambios políticos
y todos con mucha violencia, mucha violencia. Esto es lo que tenemos. Bueno, vamos entonces a nuestro segundo paso, que es un paso muy complicado, no crean, para esta sección, que son los personajes. ¿Sí? ¿Qué personajes ven? Darío, Olmedo. Río. Ajá, Darío Olmedo Ujú. nos da muchos detalles, ¿verdad? Está en el primer año de su reinado, está nuevito, está Tres reyes, nuevito en el poder. Mm, pero tres reyes, ¿quién está hablándole a Darío? Daniel. Mm, esa es buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué opinan los demás? Es Miguel. Es el ángel, exacto. El ángel todavía está Ajá. hablando. Sí, Ah, eso viene del anterior, sí. sí, don Ángel, bienvenido de nuevo. Gracias a Dios se pudo conectar. Pues sí, hermanito. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Entonces tenemos a Darío, tenemos al ángel, que es el que le brinda la ayuda a Darío. Muy bien. Ah, Tenemos otros personajes. Tenemos estos tres Sí, reyes, los ¿verdad? reyes que mencionan, sí. Tenemos tres reyes que no lo sabemos por nombre, pero está ahí. Y tenemos un hasta cuarto. un cuarto rey, rey Ajá, valiente. sí. Tenemos un cuarto, muy bien. Solo que aquí, bueno, en esta Biblia sí los menciona, pero abajo. Ah, de veras, en estos mismos versículos. Sí, pero digamos, es que dividen la mitad, arriba es palabra de Dios y abajo como la otra mitad de la página es pura explicación de cada versículo. Ah, ya, porque es una Biblia de estudio. Sí, Ujú. exactamente. Biblia de la Reforma, dice que se llama. Es buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro personaje Habla el tenemos por hijo ahí? y la hija, habla el hijo, la hija Sí, del sur. sí, sí, es cierto. Tenemos una hija, la hija del rey del sur, la hija del rey del sur, una gran personaje. Ujú. Y también tenemos que se va a casar con el rey Hijo del del norte. rey del norte, Entonces, no. con el príncipe del rey del norte. Ajá. Sí, Esos son dos personajes muy importantes. La hija del rey, podríamos Eh, pensar que es un personaje. sí, sí, sí. La hija del rey la pusimos por acá. Aquí la tenemos. Que se casó con el rey del norte. Ujú. ¿Tenemos algún otro personaje por allí? Es que habla de dioses, habla de ejércitos. Sí, 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 sí. Mucha gente, Vamos a... sí. Hay un gentío. Ellos mismos eran cautivos en Egipto. Sí. Ajá. Voy a señalar a los dioses y voy a señalar los ejércitos como personajes que están ahí de vinos, ¿verdad? No son los principales de la escena, pero están allí. Ujú. Tenemos a uno de sus comandantes. Es otro de los personajes que son misteriosos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Son bien misteriosos esos comandantes. Bueno, ese comandante en particular. Se me olvidó señalar ejércitos. Familia real, Ah, familia real también. ¿En qué versículo? ese está El 7. en el 7, sí. Sí, uno de la familia real. Familia Mora Vargas, bienvenidos. Mejor tarde que nunca, perdón. Ya No se aparecieron. preocupe, qué gusto verlo, Román. Ujú. Estamos buscando personajes y vemos que hay un gentío de gente desconocida. Tenemos un comandante, un rey, una reina, se van a casar, uno de la familia real va a usurpar el trono de la hija. Entonces, sí, esto es ¿qué va a ser la novela de mediodía, verdad? Ah, sí, exacto, sí. Y en el 10
Sus En el 10, hijos no podré ser también. Y sí, tocará los a Hijos, sus hijos. hijos. aquel, Exacto, exacto. multitud de grandes ejércitos. No sé si es igual en esta. Vamos a En, ver. en, Aleluya. no le escuché mi hermana Isa, disculpe. En el 10. Ajá, En el 10 habla, tocará a sus hijos. Ah, bueno, sí, eso es lo que ajá, sí, dice sí, Daniel. Y reunirá un gran ejército. ese gran Como una, ejército, habla de inundación, pero ese inundación gran como de ejército. gente, ¿verdad? Sí, como una inundación son incontables y son devastadores, ¿verdad? Lo voy a señalar Ujú. aquí como una comparación que hace. Muy bien. Pues sería interesante que ya, bueno, ya vimos todos los personajes, vieron que sí había mucha gente en medio de Ah, todos. está terrible. ¿Qué les parece si entonces vamos a nuestra parte favorita, donde hacemos preguntas al texto? Preguntar. Nos sacamos el clavo. ¿Quién es el reino? ¿Quién es el reino? Bueno, ¿quiénes son los tres reyes? Ah, bueno, esta es buena pregunta, claro que sí. Nuestros oyentes. Vamos a ponerla de una vez acá. Ujú. Ya habíamos hablado de quién era Darío. No. Darío es uno de los tres, ¿no es También cierto? puede ser esa pregunta, ¿quién es Darío? Ajá. Darío. El Medo El Medo. y el ángel también, ¿quién es el ángel? Ese es bueno. ¿Quién es el cuarto rey? Yo en ese cuatro Ah, reinos. sí, cierto. Mm. Ay, la hubiera puesto de una vez. ¿Y por qué dice que será más rico que los otros tres? Ah, ok. Esta otro, ¿quién es el rey aguerrido? Ese es eh, ¿dónde El estaba? rey muy Aquí. aguerrido. Ah, ok. Ahora sí, ya me ubiqué. En el 3 está. En el 3, muy aguerrido. Muy bien. ¿Cuál es ese imperio? Está en el 4. Ah, ok. Muy bien. Dice que este imperio no será para descendientes. ¿Qué imperio? ¿Cuál es ese imperio? Ujú. ¿Quién es la hija del rey del sur? Ah, esta es buena. Tomamos. Y Me hicieron un claramente quién atentado es el, aquí. y claramente quién es el rey del norte. ¿Quién es ese? Ujú. Ujú. ¿Y quiénes son los dioses? Ah, ¿cuáles dioses son? Ya me ¿Y perdí. cuáles son los objetos de oro y plata? Ok. ¿Cuál alianza harán a través de la hija del rey del sur? Ok. Esta era. ¿En qué versículo estaba este? En el 6. Ajá, una alianza. Y lo que le decía al principio, que aquí no viene que se casará, sino que aquí viene, pero a ver qué es lo que dice. Se Eh, unirá. es que dice, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer pacto.
hacer Ujú. la paz. Ujú. Sí, parecido con Reina Valera. Sí, ¿verdad? Pero una Valera creo que es una frase muy, muy Tendrá rey parecida. del norte para hacer la paz. Sí. Pero ella no Esos reprendió su pactos, posición de poder. esos pactos comúnmente había matrimonio. Sí, probablemente, porque Sí. ¿Quién es el gran ejército? Ok. pero sí. ¿Quién es el usurpador? Ok. El de la novela La Usurpadora, ¿no? En el 7, en el Qué versículo bueno. 7. En el verso 7, ¿quién es el usurpador? Es ¿Cómo cayó la buena. usurpadora? ¿Ah? Don Daniel, ¿cómo cayó la usurpadora? ¿Ah? Así Como que aquí le dice gustó. abajo, Le aquí Ahora, dice cayó abajo yo inmediatamente. me acuerdo de mi época adolescente. Ay. Gaby, disculpa, ahora sí, es que no, que aquí abajo dice para hacer pacto y dice es una alianza matrimonial. Ujú, O sea, en la explicación, sí. justamente por ahí vamos con. Igual lo voy a dejar para que hablemos un poquito de por qué es alianza, por qué es estrategia, por qué es Ujú. enredo. Podríamos decir quiénes son los cuatro, dice, los cuatro vientos del cielo. Ah, ok, de esta Ah, sí, forma, eso le iba a preguntar. Se me olvidó. hacia los cuatro vientos del cielo. Esa es una expresión bien complicada de traducir. ¿Alguien tiene otra versión? A saber cómo lo ¿En cuál traducen. versículo es? El versículo es el versículo 4. 4. Dice, se resquebrajará y se esparcirá. Y esa Pero frase que cuando sea sigue, levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, sí, no a sus descendientes, repartido, dice. repartido hacia los cuatro vientos. Genial. Esparcirá. Bueno, pues ustedes me dicen si empezamos a ver Ujú. las. ¿Quién es uno de los comandantes Ah, el comandante. en el 5? Quiero entonces, bueno, si ustedes me dan permiso para empezar a ver las preguntas para que juntos pensemos después en una aplicación, Ujú. quería compartirles una imagen. Vamos a ver si se puede ver. Así se ve por ahí. Sí, ok. Esta es la línea del tiempo de la historia de. No sé qué me rebota ahí. Un momento para ver qué pasa. Ah, uno, dos, tres, probando. Eso era. Problema solucionado. Ok. Sí. Cuando quieran hablar, nada más lo vuelven a habilitar. Es que no sé por qué me rebota el audio de alguno. Sí. Bueno, esta es la línea del tiempo histórica de Daniel, capítulo 11 del versículo 1 al 10. Entonces aquí abajo tenemos los años. Empezamos en el 539 antes de Cristo y terminamos en el 223. Entonces, cada versículo tiene un cumplimiento histórico. Les voy a mandar esta imagen. Entonces, en el versículo de Daniel, capítulo 11 versículo 1 en el año 539 ahí se menciona a Darío Olmedo. Aquí estaban en el primer año de su poder. Ujú. Vamos a ver si puedo. Ay, no puedo. Bueno, después tenemos que van a aparecer tres reyes de Persia, tres más reyes, ¿no? Eso va a ser en el 9 años luego. Después en el 500, en el 486 al 465 tenemos el cuarto rey que va a invadir Grecia.
Este es del versículo 2. Ese es Jerjes. Después, en el 336 al 323, se nos dice que va a haber uno que va a gobernar con fuerza. En Daniel capítulo 11, versículo 3. Ese va a ser Alejandro Magno. Alejandro Magno, sí. Ujú. ¿Qué pasó, Des- mi amor? Después, en el versículo No, 4 de Daniel, Minor, una ajá, pregunta. sí, ¿Jerjes se puede tomar en cuenta como uno de los reyes de Persia o no? sí, sí, sí. Este es el personaje, que es Jerjes primero. No sé si para evitar confusión hablamos de Jerjes como Jerjes primero, que fue el cuarto rey, el que va a invadir El- Grecia. o sea, el cuarto rey griego. El cuarto rey griego, sí, correcto. Ok, ahora sí. Sí. Sí, disculpe que no mencioné Jerjes primero y ahí nos saludamos un poco, pero bueno. Después, en el capítulo 4 va a hablar de los cuatro vientos del cielo. O sea, que va a saltar por todos los aires, esa es la expresión. Entonces, esa es la división del imperio que va a ocurrir cronológicamente, ahí en el 323 antes de Cristo. Después va a venir Ptolomeo I, que es el rey del sur, del versículo 5 en el 305. Después va a aparecer uno que es más fuerte, ¿verdad? Ahí en el rey del norte, que le va a hacer ¿cómo se llama? El golpe de estado. Entonces los historiadores hablan que es Seleuco primero. Ese fue el cumplimiento del versículo 5. Después pasamos al versículo 6, ¿ok? Ahí en el 6 tenemos a Berenice, que es esta la hija del rey, que se va a casar con Antíoco II. Así está el chisme. Entonces vamos a ver esta alianza que resulta que va a salir mal, ¿verdad? Ese fue la verdad. Y después en el versículo 7 y 8 tenemos que aparece Ptolomeo III, que en venganza por lo que le hicieron a su padre Ptolomeo I, va a invadir Siria. Y esto es lo que nos estaba narrando en el capítulo 11, versículos 7 y 8. Después va a venir Seleuco II, que va a intentar vengar a su padre, Seleuco I, ¿verdad? Ahí en el versículo 5. Esto va a pasar en el versículo 9, que se le anuncia que va a fracasar. Y después va a aparecer Antíoco III y su hermano, que eso es lo que narra en el versículo 10. Ahí vuelven al ataque y lo van a volver a intentar, ¿verdad? Esa venganza. Pero entonces, ¿por qué traigo la línea del tiempo? Para que vean que cada versículo tuvo un cumplimiento literal dentro de la historia y podamos orientarnos con nombres y apellidos, ¿no? Mi mamá decía, si me va a contar el chisme, cuéntemelo bien. Así que así está el enredo de los que se casaron y los que invadieron, los que se vengaron y por ahí va la cosa. Pero bueno, Qué volvemos al texto. interesante, qué Ajá, interesante el historiador que se sentó y pudo hacer como esa línea de tiempo basándose en Daniel sí, sí, y para ubicarlo bien. le da mucha credibilidad al texto. No sé si a veces pasamos rápido, ¿verdad? Por el texto y vemos nombres y lugares y como que no los ubicamos, pero ubicarlo con nombre y apellidos y ver que se desarrolla en un momento histórico donde tenemos tantos registros, nos dice, hay muchas evidencias para ver la historicidad, el valor histórico de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso es bonito. Bueno, empezamos. Entonces, hablemos un poquito de Darío Olmedo, ¿verdad? Porque ya ahí contamos un poco sus cosas, ¿verdad? Pero hablemos de él. Realmente Olmedo parece ser que se refiere más bien a un título, y es el título de un personaje administrativo. Entonces está todo el debate de si este Darío era un empleado, por decirlo así, o un alto mando de Ciro. Ese es un poco el tema. ¿Qué es lo sorprendente? Bueno, que este es un pagano de los más paganos, pero el ángel le ofrece la ayuda, ¿verdad? Eso es lo primero que salta al texto, ¿verdad?
Eh, en Daniel 11:1, el ángel que habla es el mismo que comenzó a hablar allá en Daniel 10:10. Y ya habíamos dicho que parecía ser Gabriel. Ahora, aquí el tema es que no se menciona explícitamente el nombre, entonces en este pasaje, pero ya en Daniel 8:16, en Daniel 9:21, era Gabriel el que traía las revelaciones de Dios. Entonces, lo más seguro es que estamos hablando del mismo Gabriel. Gabriel le brinda apoyo y ayuda a este personaje histórico. Sí. Muy interesante también que habla de la expresión apoyo y ayuda, que se traduce por las raíces hebreas haraj y masok, que es traer aliento y traer vida, ¿verdad? Entonces, dice que el ángel le brinda este apoyo durante los años más difíciles de su rey. ¿Qué pasó, chico? Un momento que aquí tengo a uno peor que a Darío. Este no es persa, pero vieras qué escándalo hace. Ahora sí, en el versículo 2 teníamos estos tres reyes, pero antes de hablar de estos tres reyes, es muy interesante que empieza a decirte, pero ahora te voy a dar a conocer la verdad. O sea, es el deseo de revelar las cosas que eran ocultas. Entonces, maneja el término verdad en ese sentido. Te voy a explicar todo lo que está detrás de esto. O sea, abre el telón de la historia para que Daniel pueda comprender qué es lo que va a pasar. Entonces usa un verbo, amad, van a levantarse, y van a alzarse, van a ponerse de pie como reyes activos. Entonces incitarán al pueblo, van a provocar al Eh, pueblo. Ajá, Perdón, una pregunta. ¿Dijiste que Darío era funcionario de quién? de Ciro. Ese es el tema. Ujú. Que Medo da la impresión, no sé si en sus versiones también viene, que viene en mayúscula, como, como un título honorario, honorífico. Sí, honorífico más bien. Sí. Entonces ahí está el tema. Hay un debate con respecto a estos tres reyes, ¿sí? Porque si son los reyes después de Ciro, entonces estaríamos hablando propiamente de Cambises II, de Barcida, que fue un reinado muy corto, y Darío I, el que llamaban el Grande, y Jerjes. Jerjes sería este cuarto, que era el más rico. ¿Por qué es interesante lo de Jerjes? Bueno, porque él va a empezar esta gran guerra contra Grecia. Y entonces, bueno, hay mucha historia alrededor de eso, pero no nos vamos a concentrar tanto por allí. En el capítulo 11, versículo 3 dice que surgirá entonces un rey muy aguerrido. Muy aguerrido, el verbo literalmente dice con brazo poderoso. Entonces hará lo que mejor le parezca. Eso es esta versión acá, hará lo mejor, esta frase, hará lo que mejor le parezca. Em, es un eufemismo para decir que va a hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? Entonces, dentro de los registros que ya nos mostré una línea de tiempo, se parece mucho a la figura de Alejandro Magno, este personaje de Macedonia, quien va a conquistar Persia, que lo va a hacer rápidamente y va a poder hacer un imperio gigante en el 336 a.C. Entonces, un dominio rápido, global y que gira alrededor de su persona. Entonces tenemos ahí a Alejandro. Y tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá por los cuatro vientos. Esta frase hacia los cuatro vientos es también un eufemismo, que él básicamente es como cuando nosotros en español decimos y va a explotar por todo lado. O sea, van a recogerse partes por todo lado. Entonces, sí, tras de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre sus generales. Los generales que se les decían diacodos.
De ahí viene nuestra palabra diáconos en la iglesia. Es bastante interesante ese origen de la palabra. Pero sí, no fue a través de sus hijos. Entonces, este imperio no será para sus descendientes. Ahí volvemos a ver el valor de la profecía, el cumplimiento de la historia, cómo Dios tiene tanto cuidado de tantos detalles que nos da en la palabra. Sus hijos no heredaron, sino que fueron sus principales los que se quedaron. Y teníamos a Casandro en Macedonia, a Lisimaco en el Asia Menor, a este otro se me olvida casi siempre porque su nombre es bien difícil, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Eso fue lo que pasó. Entonces, porque Dios lo dividirá. Y esto es bastante interesante porque así como vimos una gran sorpresa que el ángel ayuda a un pagano, aquí Dios controla gobiernos que también son paganos. Y vemos cómo aún dentro de esta división, Dios es el que controla tanto los que suben al poder como los que bajan del poder. Es una visión muy interesante de lo que pasa. El rey del sur cobrará fuerzas, pero uno de sus comandantes será más fuerte que él y con alarde de poder gobernará sobre su propio reino. Entonces cobrará fuerza, me gusta mucho, es un verbo muy reflexivo, o sea, se va a fortalecer. Y el contexto es que del rey del sur va a salir Ptolomeo primero. El nombre en griego es Soter y él va a gobernar Egipto. Pero uno de sus comandantes, que es Seleuco primero, también llamado por los egipcios como Nicator, es el que va a darle por toda la cabeza a Ptolomeo primero. Entonces, esa es la lectura que hacemos allí. Pasados algunos años harán una alianza y aquí viene la explicación. ¿Cuál es el sentido en el versículo 6 de hacer una alianza? Está hablando de una alianza matrimonial. Entonces, Berenice, la hija de Ptolomeo segundo, la reina del sur, se va a casar con Antíoco segundo, que su nombre en nombre griego es Teos, el rey del norte. Y entonces, por eso algunas versiones dicen se casará, se allegará. No es que se van a juntar, sino que más bien su matrimonio era arreglado y era una estrategia política para que dos reyes o dos reinados débiles pudieran formar uno más consolidado y enfrentar a los enemigos que tenían en común. Entonces, Antíoco va a abandonar, aquí venimos con los otros chismes. Para hacer esa alianza, Antíoco va a abandonar a su esposa anterior, Laodice. Entonces, este es muy triste porque ella, Laodice, la ex esposa, lo va a envenenar y va a asesinar después a Berenice y a su hijo, retomando el poder que tenían Seleuco II. Entonces, para que ustedes vean todas las cosas que pasan, de verdad, detrás de cámaras, ¿verdad? De estos versículos. Pero así estamos en el versículo 6. Eso es lo que pasó. En el versículo 7 teníamos uno de la familia real lo usurpará. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Ptolomeo III va a decir, vea lo que le hicieron a mi papá. Entonces, el mano de Berenice va a ser el que lo va a vengar, Ptolomeo III, y va a invadir toda Siria para vengar la muerte de su padre, va a tomar las fortalezas y va a saquear todos los tronos, tal cual pasó. Y en el versículo 8 dice que Ptolomeo III va a capturar los ídolos y los tesoros religiosos de toda Siria. Entonces, ¿quiénes son estos dioses de metal? Imagínate todos los dioses de metal. Ay, disculpen que me fui y volví. Se me cayó el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora
Ahora sí lo vimos. Yo sí al menos. Ahí se me fue. Pensé que había sido yo, No, no, no. pero seguro Ay. ya me quedé sin internet y sin nada. Ya, Entonces, ahí teníamos esto de los dioses, de sus objetos y de sus objetos de oro y plata. Entonces el hombre saqueó toda Siria y vamos a encontrar entonces en el versículo 9 que este rey del norte no, yo lo puse ya invadirá a hasta en el los sur de reyes la del Arapa. sur. Y este es Seleuco II. Así que estos son más o menos lo que tenemos. Mis hermanos, pensemos juntos por qué este texto fue importante para esta audiencia original. Yo quiero anotar algunas cosas que traía Bueno, por eso aquí. es como, parece Juego de Tronos, eso. Sí, nada que envidiar, ¿verdad? Las series de Netflix, esa es la verdad. Bien terrible, bien, bien terrible. Tomado de la vida real todo. Vean, yo, mientras estaba dando la explicación, eh, nuestro hermano Minor, yo busqué aquí en ChatGPT sobre el tema de Darío Olmedo. Ajá, Entonces, eh, le hice la pregunta de quién era Darío y, y el ChatGPT me respondió, Darío Olmedo es uno de los personajes mencionados en algunos textos históricos y bíblicos, pero su identidad exacta es incierta. sí, La tradición bíblica aparece en el libro de Daniel en el 5:31 y el 6:1 como Darío Olmedo, que supuestamente tomó el reino de Babilonia tras la caída del rey Belsasar. Sin embargo, los historiadores no han encontrado evidencia directa de un rey medo llamado Darío. exacto. Eh, Dice que el término medo se refiere a, no, propiamente por su origen étnico, ¿verdad? No es referencial ni de rey ni de emperador. Los Exacto, historiadores han debatido de la identidad de Darío y algunos creen que es o Ciaxares II, un supuesto rey medo, mencionado por Genofonte, Gubarú o Gobrias, un general persa que ayudó a Ciro, el Grande, a conquistar Babilonia y fue ujú, puede ser. gobernador de la ciudad. Y la tercera opción es un personaje literario inventado por Daniel para encajar en el libro de Daniel. En cualquier caso, dice, el título Medo solo enfatiza su supuesta relación con los medos. ¿Qué? No hay evidencia. Ajá, Entonces dice, no hay evidencia es histórica concluyente de que el rey llamado Darío el Medo haya existido como funcionario del Ciro el Grande. Sin embargo, el rey Darío el Medo fuera una figura basada en un personaje real. Sin embargo, en otra de las acepciones dice de las posibles conexiones, además de Gobrias que hablé yo, dice que posiblemente pudo haber sido un virrey Medo. La Biblia menciona puede ser. que Darío el Medo recibió el reino después de la caída de Babilonia, lo que podría interpretarse como que Ciro le otorgó el gobierno temporal de la ciudad o la región. Que Entonces, no son excluyentes las hipótesis tampoco, digamos, pueden ser la combinación de algunas de ellas. Lo que sí tenemos claro, uno por un lado, que Medo puede ser una connotación étnica, pero también una connotación de servicio dentro del reino de Ciro. Lo que sí podríamos decir, creo que no me gusta tanto como la idea que Daniel se lo inventó,
sino que puede ser que lo tomó como referencia, ¿verdad? Entonces, sí, la conclusión sería que es un título de su función dentro de la narrativa, de la línea del tiempo que pensamos y que tenemos que guardar Pero, mucho. Ah, perdón, Daniel, te corté. Minor, Minor, dice aquí, dice en conclusión, si Darío Olmedo fue una figura histórica, probablemente sirvió como gobernador o administrador bajo Sí, Ciro el Grande. Sin embargo, puede ser. debido a la falta de registros persas o babilonios que mencionen a un Darío Olmedo, su existencia sigue siendo incierta y posiblemente sea una figura literaria o simbólica. Eso es lo que creo, que es como una referencia, ¿verdad? Ahora, es una referencia colocada dentro de un margen de tiempo, ¿verdad? Que eso es ahí de un poquito donde yo dudo que sea simplemente como, ¿cómo se dice? Como inventado el personaje. Pero sí reconozco que uno no podría, con las evidencias que tenemos, decir concluyentemente, es esta la opción uno o esta es la opción dos de las que nos diste. Sí. Muchas gracias, Daniel. Después tienes que ayudarnos a usar ChatGPT. Creo que es una muy buena herramienta. Sí, fue que se me ocurrió así como en el momento propicio. Sí. Ok, ahora sí, ¿por qué el texto es importante? Yo tenía algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes, pero también voy a hacerles algunas preguntas. Creo que la primera lección de por qué el texto es importante, creo que para mí algo que es muy del texto es que Dios sostiene a sus a sus siervos, siervos, aún en gobiernos aún paganos. gobiernos paganos. Ese me llama la Ese me atención. llama. Otra de las cosas que yo veo es que el poder humano es temporal, ilimitado. O sea, eso es algo que puedo ver del versículo 2 al 4. Con tanto poder, con tanta autoridad, con tantas cosas se levantan y hacen esto y hacen el otro y después todos terminan siendo polvo, ¿verdad? Eso podemos concluir. Después, algo que también puedo ver es que la historia es caótica. Es caótica, ¿verdad? Tantas matanzas, tantos enredos familiares del versículo 5 al 10, tantas ambiciones de poder y todo, ¿verdad? Todo eso es caótico, pero no está fuera del control de Dios. Eso creo que me lo quiero llevar para mi vida. Y la otra cosa que también quería decirles es que la traición y la injusticia no son el fin de la historia. Sí, ese versículo 6. Creo que estas son 6 cositas bueno, 4 cositas que yo tenía allí. Pero díganme ustedes, ¿por qué? Ah, bueno, no saben qué, tengo dos más. Creo que una quinta cosa es que Dios no necesita descendencia ni herencias para cumplir sus propósitos. Ese es del versículo 4. O sea, cuando ya todo está acabado, cuando realmente no hay por dónde salir la cosa, Dios nos recuerda que no necesita ni descendencia ni herencia para cumplir sus propósitos. Y la última es que Dios utiliza incluso a incrédulos para sus propósitos. Sí, yo creo que eso me gustó. Cuéntenme, mis hermanos, ¿qué también ven ustedes en el texto? ¿Cómo Bueno, este vamos a pasaje ver. nos puede ayudar
a vivir en medio de la inestabilidad política y social que vivimos hoy? ¿Han Bueno, vivido experiencias de traición o de pérdidas injustas? ¿Cómo este texto nos puede consolar con respecto a eso? bueno, una de las cosas que nos demuestra, primero que todo, que Dios está en control de todo, que Dios es el Dios de la historia, Ujú, porque ya Él de antemano, desde el momento de Darío, habló de todo lo que iba a ocurrir después. Por lo tanto, Él está en un total control de absolutamente todo. Otra de las cosas que creo que también nos llama poderosamente la atención del texto, bueno, en mi caso, es que nos demuestra que no, mi papá decía un término que decía que los molinos de Dios muelen despacio, pero muy fino, y no se les pasa nada. Y yo creo que con este texto queda más que demostrado. O sea, como decía usted, Maynor, para bien o eh, para bien o para mal, Dios puede hacer uso de quien sea, cuando quiera, donde quiera, eh, y en la condición que quiera, conforme a lo que Él tenga previsto. ujú, Nos demuestra que para Él no hay límite. O sea, todos cumplen una función, todos cumplimos una función, seamos creyentes o no. No, no hay ninguna preferencia. Eh, Dios sigue siendo Dios en cualquier contexto, en cualquier, ¿cómo se llama? Momento histórico. Dios sigue siendo Dios y nos demuestra algo más. Creo que el Dios vamos a decir así, el Dios del Apocalipsis, eh, es este mismo Dios que vemos en este texto, porque así, si lo cumplió en el libro de Daniel, todo lo que ocurrió aquí, podemos tener completa seguridad que lo que ocurre en el libro de Apocalipsis ocurrirá tal cual como está escrito. ujú. Mm, Te copié la frase, puse los molinos de Dios se mueven despacio, pero muelen fino. Lo resumí. Muelen despacio, pero muy fino, y no se les pasa nada. ¿Puedo decir algo? Con toda libertad, mamá. Cuando uno ve la lista de sucesos o eventos a lo largo de muchos años, como se vio en todo ese cronograma que mostraste ahí, uno se da cuenta que el Señor es el hacedor de la historia. Ahí la frase de que la historia se escribe, pero el Señor la hace y permite la participación del ser humano en esa historia, en algunos casos para bien, y en algunos casos para mal, ¿verdad? Porque como todo, a lo largo de la historia de la humanidad, donde Dios es el hacedor de todo, eh, de ahí hay hombres con buenos propósitos y hombres con malos propósitos. Hay hombres que le creen a Dios, hay hombres que no. Nosotros tenemos una ventaja en esta parte de la historia que Dios está haciendo, y es que conocemos la voluntad de Él. O sea, estamos participando de una sociedad en este momento que está, como dijiste ahora, patas arriba en un montón de aspectos, ¿verdad? Pero somos conocedores de la voluntad de Dios. Conocemos por su palabra lo que Dios quiere que sí hagamos. Conocemos lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces podemos provocar que en alguna forma lo que Dios hace sea más bueno que malo. No porque Dios no pueda hacer que todo sea bueno,
pero yo creo que Dios de alguna forma, así como uno ve ahí todo ese montón de cosas, traiciones, ¿verdad? Matanzas y todo el tema, cosa que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Han habido guerras, primera, segunda, han habido un montón de subguerras ahí, allá en todo el sector de Medio Oriente y todo el tema, y mucha gente ha muerto. Para un ejemplo, todo esto que está pasando entre Israel y Palestina, el grupo Hamas y todo el tema, la mucha gente que muere. Son participaciones que uno las ve como espectador, pero tenemos que tener en cuenta, como dijo Daniel, ¿verdad? Nuestro hermano, el que habló ahora, de que el Señor tiene control de todo. Lo importante es que nosotros, en medio de todo eso que Dios hace, estemos dispuestos siempre a hacer lo que es correcto conforme a la revelación que Dios nos ha dado, para que por lo menos lo que nos toca a nosotros en la historia honre a Dios, ¿verdad? Honre a Dios con nuestra participación en todo esto. Yo hay veces que le digo al Señor, ¿verdad? Que en medio de, y para vergüenza mía lo digo, uno debería hacer más, ¿verdad? Dentro de todo lo que Dios dispone en el día a día. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que aún en medio de esta, ¿cómo dijiste ahora? Que es como una historia caótica. En medio de ese caos, el Señor nos guarda y nos ayuda, y nos ayuda. A mí me llamó mucho la atención ese versículo 1 de Daniel 11, cuando uno oye al ángel diciendo que él le brindó a Darío Olmedo su apoyo y su ayuda. Qué vacilón, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo se involucró el ángel en la historia? Porque ahí, el pensar que un ángel está participando, ayudando y apoyando, se está involucrando de alguna forma. Bueno, sabrá el Señor cómo nos ayuda con sus ángeles hoy, para no desviarnos de la verdad, ¿verdad? Bueno, ya paro. Muchas gracias, hermano. Entonces se equivocó el cantante cuando dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay una cosa que quiero agregar, que acaba de venir a mi mente. O sea, la palabra de Dios, incluso cuando Jesús caminó entre nosotros, Él dijo que cuando Él ora por sus discípulos, Él dijo, él dijo claramente que los que me diste los he guardado, excepto el hijo de condenación. O sea, ya incluso Él sabía que el famoso Judas Iscariote tenía un papel que jugar. O sea, eh, ya Él sabía de la traición, ¿verdad? El hijo de perdición. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que definitivamente Dios hasta en ese detalle digamos, sabe qué papel juega cada quien. O sea, no podemos obviar que cada uno tiene un plan, más involucrado, menos involucrado. Para Dios todos tienen un plan. El tema aquí es, creo yo, en el caso nuestro es ser obedientes a la voz de Dios. Creo que es lo que, obedientes a la voz de Dios y a su palabra, eh, para entender que cumplimos un papel y que estamos, aunque a los ateos no les guste, aunque los ateos brinquen y salten, todos somos instrumentos de Dios, todos estamos al servicio de Dios, aunque no queramos, ¿cómo se llama? Estar en ese nivel involucrado, pero Dios, para Dios todos estamos incluidos en su plan. Qué linda esa meditación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano.
Me ha tocado acompañar a personas en situaciones de dolor, de injusticia y de traición. Y también quiero hacer, pues, un hincapié en ese punto de que este texto nos recuerda que las traiciones, las injusticias, todo lo que implica vivir en un mundo caído no es para siempre. Y no es el fin tampoco de la historia. Nuestra justicia, nuestra redención, nuestra dignidad inclusive, viene del Dios soberano de la gracia. Así que animarles en medio de situaciones que podamos estar viviendo, de dolor, de traición, de injusticia, que lo peor que puede pasar es que duren solo para esta vida, pero nuestra esperanza va más allá, ¿no? ¿Alguien Si más? me, si me dejas decir algo muy cortito, agarrándome lo que acaba de mencionar Daniel y lo que acabas de mencionar tú ahí. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de oportunidades. El Señor nos conoce. Sabe que a ratos somos tercos como una mula. Hay quienes son tercos pero tienen un buen corazón. Hay quienes son tercos pero tienen un mal corazón. Y yo me refiero al caso de lo que yo leo sobre Caín y Abel en el capítulo 4 versículo, a partir del versículo 7 que dice, es Dios confrontando a Abel, perdón, a Caín, y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, y ahí donde yo veo la provisión de Dios, tú puedes dominarlo. El tema es si yo decido estar de parte de Dios o no, porque el Señor le estaba dando ahí una oportunidad a Caín, porque conocía lo que ya Caín tenía en su corazón. El hombre estaba ceñido en que iba a desaparecer Abel, que él lo consideraba el motivo del menosprecio que Dios tuvo para con él. Pero cuando uno lee esos versículos, uno se da cuenta que por malo que fuera Caín, el Señor le estaba mencionando la oportunidad que tenía, incluyendo, mencionando el enemigo, me refiero al pecado que lo acechaba. Nosotros en medio de esa sociedad caótica, como mencionaste, yo creo que Dios siempre nos daba la oportunidad y esa oportunidad está escrita, es aquello que la palabra revela al hombre. Lo único es que hay hombres que tienen un corazón, digamos, son tercos, pero tienen un corazón blando, bonito. Y yo pienso que es como por decir los elegidos. Y hay quienes tienen, o como llama, son tercos, pero tienen un corazón oscuro. Y tal vez son de los que participan en la historia que Dios hace, no aportando nada más que lo malo que la historia enseña. Que el Señor nos ayude para ser de los que aportamos lo bueno que la historia enseña. Digo yo que si el Señor no ha venido antes y algún día un tataranieto pregunta, ¿quién es este tal tatarabuelo más? Que por lo menos alguien diga, ah, era un buen hombre, para gracia y honra del Señor, ¿verdad? Eso me gustó Eso mucho, me don gustó Omar, mucho, muchas Omar. Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más? Qué, 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 qué interesante ver de que, o qué podemos decir más bien, qué orgullo saber que estamos dentro del plan divino, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Seguimos estando en su plan, aunque nos portemos bien o nos portemos mal, Ujú. estamos en su plan. Lo único es que si estamos en él, la vida es más llevadera. Eh, por algo, el mismo Jesús dijo, mi yugo es ligero, ¿verdad? La carga es ligera cuando estamos con él. Si estamos fuera de su voluntad o fuera de su, o por llamarlo así más bien, si no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, la vida es todavía el doble o el triple difícil, Fácil. porque qué difícil es
vivir la vida sin Dios, sin Dios en el corazón. Yo creo que la gente no lo comprende eh, de esa manera porque creen que es pura religión, pero cuando lo vemos a la luz de este contexto de lo que acabamos de leer, nos demuestra que Dios es un Dios que está dentro de la historia. O sea, para Él no es ajeno la Agenda 2030 o que Donald Trump está gobernando o que Rodrigo Chávez está haciendo las suyas o etcétera. O sea, no hay nada que no sepa Él de la situación que está pasando Maynor allá en Oaxaca y Daniel Madrigal aquí en Guadalupe y cada uno de ustedes en, 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 en Palmares. O sea, Dios tiene un total control de todo, no solamente de la vida, sino del tiempo, las aves, el viento, todo. Él lo conoce todo. Para él no es ajeno. Y, y, y no me puedo imaginar yo al final del tiempo lo que ya todos sabemos, es cómo termina el cuento. Esto es Sí. como un preámbulo. Esto es como un preámbulo. Esto nos da a entender, en el momento en que Daniel escribió esto, Daniel posiblemente no entendía ni papa, Sí. ni siquiera tenía idea de qué diante estaba escribiendo. Él solamente lo escribió. Sin embargo, nosotros de este otro lado, al leer, ya entendemos todo lo sucedido para que entendamos que el plan de Dios es perfecto. Ay, muchas gracias. Mis amados hermanos, disculpen que siempre se nos va la lengua. Se nos va la lengua y la hora. Pero muchas gracias a todos por conectarse y sus valiosos aportes. Voy a dejar la imagen, el resumen y el video para que todos podamos accesarlo cuando quieran, si quieren compartirlo o repasarlo. Es una bendición aprender unos de otros. En la próxima sesión vamos a todavía estar trabajando en el capítulo 11 y les animo también que sigamos pensando y vamos a hacer una votación después en el grupo de cuál libro seguirá, porque nos queda este capítulo, el 12 que es bien corto y se nos acabó Daniel después de 36 sesiones que hemos hecho. Sí. Pero Hechos, creo hechos. que Hechos es el que está ganando. Hechos, sí, exactamente. Ahí vamos a ver historia pura, porque de ahí es los inicios de la iglesia. usted quiere ver más historia reciente, ¿verdad? Queremos ver historia más reciente. Bueno, oramos, mis Pero hermanos, hay que oramos para ver si también si puedo ver los últimos 15 minutos, a ver si va a Chile al Mundial o no. Y está jugando contra Ecuador. Está difícil. Bueno, pero muy posible. ¿Cuál es de Costa Rica en el Mundial? Eso sí, hay que tener fe. Bueno, Señor, te damos las gracias porque hoy nos recuerdas algo tan bello y tan maravilloso. En medio de un mundo caótico y en medio de cosas que parece que no tienen sentido o que la maldad ha llegado a límites insospechados, tú nos recuerdas que todas las cosas están en el hueco de tu mano. Gracias, como decía don Omar, por tu gracia, que trabaja en nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros también. Ayúdanos a dejar un gran legado, Señor, de obediencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que puedan ver lo que tu gracia puede hacer en personas pecadores que se rinden ante el precioso evangelio. También oramos, Señor, no desconociendo el mundo donde vivimos, en medio de las crisis políticas, económicas, rumores de guerra y tantas otras cosas que hoy podemos darnos cuenta solamente con un clic
Gracias porque tú, Señor, nos permites darnos cuenta de que no tenemos el control de nada, pero tú estás en el control de todo. Gracias, Señor, porque aunque nos da la impresión que tus molinos son lentos, de verdad que muelen fino, de verdad que cada detalle en la historia está bajo tu soberanía. Gracias por este tiempo que nos das de estudiar juntos y pedimos que podamos, Señor, ah, dialogando alrededor de la cruz, dialogando alrededor de la escritura y dialogando con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias porque podemos revisar el texto sagrado y gracias porque el texto también revisa nuestros corazones y nos recuerdan que tú sí estás en control. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nos vemos y Dios